pero no hay tanta fiebre tifoidea como se diagnostica. Y eso lo vamos a ir explicando un poco. Las salmonelas son las que producen la fiebre tifoidea, ¿verdad? Una salmonela, que es un bacilo gram negativo, no es formador de esporas, tiene flagelos móviles, eritricosa, en un polo quiere decir eso, y pertenece a la familia de las enterobacterias. Todos saben eso. En microbiología hemos llevado. Quizás esto es importante para entender un poco. La salmonela tiene un citoplasma donde hay, como en cualquier bacteria, ribosomas, cromosomas, plasmidos, rodeado por una membrana citoplasmática, ¿verdad? Por encima de esa membrana está una delgada pared y hay otra membrana externa, propia de los gram negativos, semipermeable. Ahora, encima de todo eso tiene una cápsula. Cada uno de estos puntos rojos, a cada uno de estos puntos se los llama el antígeno B, de virulencia. Son los polisacáridos que componen la cápsula. A partir de la membrana externa surge lo que conocemos nosotros como lípido A, o en realidad todo esto conocemos como lipopolisacárido. Todo esto sería el lipopolisacárido. ¿De qué está compuesto el lipopolisacárido? La parte más interna del lípido A o endotoxina. Es lo mismo decir lípido A o endotoxina. Es la parte más inmunógena de las bacterias. Y la parte más externa es el antígeno O somático. Y hay un sacárido que los une a los dos, el core de núcleo. Eso compone el lipopolisacárido. Un lípido A o endotoxina, en la parte externa el antígeno somático. También tiene flagelos con una proteína, la flagelina. En la salmonela ese es el antígeno H. Y también puede tener pilis. Cuando ustedes hacen la reacción de Vidal, ¿qué buscan? Anticuerpos contra esto, contra el antígeno O somático. Y también buscan anticuerpos contra la flagelina, contra el antígeno H, ¿verdad? Eso busca la reacción de Vidal, producción de anticuerpos. Por eso es que en la primera semana todavía no se producen los anticuerpos. El Vidal sale negativo. A partir de la segunda semana recién se va haciendo positivo la reacción de Vidal. Bien, pero hay ¿cuántos serotipos de salmonelas? Por lo menos ustedes cuentan con 2000, 2100 serotipos. Esa es la cantidad de salmonelas que hay. Y vean, clasificados en esta clasificación de Cowper-Weil, van a ver en 5 grupos en los clasificados 2000, A, B, C, D y E. ¿Qué es de importante esto? De que en el grupo D está la Salmonella typhi, es la productora de la fiebre tifoidea. En el grupo A, en el grupo B y en el grupo C están la Paratyphia, Paratyphidae, Paratyphi C, que son productoras de la fiebre paratifoidea, ¿no? ¿Se escucha hablar? Hay tifoidea y 3 paratifoideas. Y en todos los grupos están distribuidos los 2000 serotipos, productores de gastroenteritis, de bacteremia. En realidad hay cualquier cantidad de esto. Vean, este, por ejemplo, se ha descubierto en Montevideo, en un brote de diarrea. Después tienen el de Dublín, igual, produciendo bacteremia, en niños sobre todo. El enteritidis, produciendo gastroenteritis. En Bolivia, en Cochabamba, hubo un brote. ¿Qué año fue? En el Hotel Cochabamba, los comensales. Más o menos el año 96, 98. Una cena de Univalle, me acuerdo. Se hospitalizaron 18 personas y encontraron una salmonela. Si hubieran hecho mejor los estudios, de repente esa salmonela no pertenecía a ninguno de los 2000 serotipos. Y lo hubieran llamado con un nuevo nombre.
Salmonella cochabamba, Salmonella no sé qué, ¿verdad? Pero no lograron hacer eso. Entonces, los nombres también derivan de eso. Este nos interesa a nosotros por ahora. ¿Qué síndromes producen esas salmonelas entonces? La más frecuente es la gastroenteritis. La mayoría de los serotipos producen gastroenteritis. Entonces tienen posibilidad de hacer diarrea con más de 2000 serotipos. Lo más frecuente. La bacteremia, con o sin sepsis. El cólera suizo, el Dublín son los que más frecuentemente producen. La fiebre tifoidea y la paratifoidea, hemos visto. La Salmonella typhi y la Paratifi A, B y C. Tienen infecciones focalizadas, no vemos mucho más bien en nuestro medio, como meningitis, artritis, osteomielitis, endocarditis. Y algo importante quizás es el estado de portador, en este caso con la Salmonella typhi y la Paratifi B. ¿Qué significa ser estado de portador? ¿A quién se llama? Portador crónico de Salmonella. Aquel que elimina en sus heces por más de un año la salmonella. Ese no es peligroso para él mismo, porque ya enfermamos salmonella y se ha quedado como portador. Es peligroso para los que están alrededor, ¿verdad? Sumamente contagioso. Bien, la Salmonella typhi, el único reservorio es el hombre, el humano, y generalmente se transmite por todo lo que entra por la boca. Se puede transmitir por alimentos, por agua, lo más frecuente, juguetes, manos sucias, etc. En cambio, la no typhi, hay varios reservorios, entre ellos sus perros, sus gatos, hasta las serpientes pueden ser. Las gallinas pueden transmitir en los huevos, entonces es muy transmisible. La estación generalmente es en primavera y verano, más frecuente en la niñez, a partir de los 5 o 6 años, hasta los 12, 15 años es cuando enferman más. Y no hay diferencia porque tanto los hombres como las mujeres pueden enfermar con tifoidea, ¿no? Esta es la Salmonella typhi, que produce la fiebre tifoidea. Y vean, este es un ejemplo nada más en Chile. El año 1960, ¿cuánto era la incidencia de fiebre tifoidea? De 60 por 100.000 habitantes por año. Era alta tifoidea. Pero eso en la época de Pinochet, en esa época en que había problemas en Chile, miren, subió hasta 120, 130. Y aquí empezaron las medidas de control sanitario. Les dieron agua potable a todos, en todas las comunidades, después a Cantarilla, y vean cómo ha bajado. Prácticamente no llega ni al 5%. Entonces, una vez más, es una enfermedad que se transmite por la ruta ano, mano, boca generalmente. ¿Sí? Entonces, tú cortas el círculo y mejoras la cosa, ¿no? Y es así porque la salmonela ingresa por ingestión oral. ¿Cuántas bacterias necesitas más o menos para infectarte con Salmonella typhi? Dicen hasta 10 a la 6, 10 a la 7. 1 millón de bacterias. Por eso se infectan más los niños que comen más en abundancia. ¿Sí? Los niños de 5 años, 7 años. ¿Por qué? Porque llega al estómago y gran parte de ese millón se destruye con la acidez gástrica. Los que logran pasar se meten a los folículos linfoides del intestino delgado y allá se multiplican 3, 4 días. Después de hacer eso, invaden las placas de Peyer, al ilion ya te mencioné. Después a los folículos linfoides mesentéricos, incluso al mesenterio puede llegar. Y finalmente van por la linfa y la sangre a ubicarse en el hígado, en el vaso, en la médula ósea, donde hacen hiperplasia. Por eso vemos a veces hepatomegalia, esplenomegalia.
Por eso a veces el hacer cultivo de médula, de un aspirado medular, es mejor que un hemocultivo. Y todos estos, ¿por qué? Porque se constituyen en órganos que tienen bastantes sistemas retículo endotelial. Entonces, después de hacer eso, se eliminan por la vesícula, por la bilis. Llegan al intestino y se eliminan por las heces para ser contaminantes. Un círculo interesante. Y todo este ciclo, más o menos en promedio, debe durar entre 7 y 10 días. Depende también del inóculo. Si tú ingieres mucha cantidad, el periodo de incubación es más corto. Menos cantidad, más corto. Si tú estás tomando antiácidos, favorece la diseminación. Porque si tomas antiácidos, no se van a destruir en el estómago las salmonelas. Y la velocidad de multiplicación va a ser mayor. Y el periodo de incubación va a ser más corto, ¿verdad? Varios factores. Vean cómo la salmonela llega al intestino delgado y hay unas células M que se llaman. Ellas las capturan y las meten por pinocitosis al interior hasta los ganglios que hemos dicho. Y cuando, después de que pasa el periodo de incubación de más o menos 10, 12, 14 días, que puede ser tan corto como 7 o 21 días, dependiendo de los factores que les he dicho, entonces empieza el proceso febril. Es una fiebre remitente, se llama. ¿Qué significa remitente? Siempre el paciente está con fiebre, por encima de los 37, que es normal. Pero durante el día oscila, puede estar en 40, bajar a 39, 30, 38, 5, pero nunca llega a lo normal. O sea, hay oscilaciones de más de 1 grado. ¿Ya? Esa es la característica. Por eso digo yo, sobrediagnostican a la tifoidea. Hay mamás que vienen y dicen, mi hijo no tendrá tifoidea, me preguntan. ¿Por qué, señora? Le digo, porque yo ayer he tenido fiebre, he ido al médico y me ha diagnosticado tifoidea. Me ha dado ciprofloxacino y ahora estoy sin fiebre, estoy bien. Nunca sin tifoidea eso. Para decir tifoidea, por lo menos la fiebre tiene que tener más de 4 días y ser de esta característica. Claro, con la fiebre viene la anorexia, la cefalea, las mialgias, todo el síndrome febril. Puede haber constipación más que diarrea. El paciente, por supuesto, que se pone débil. A veces les diagnostican a los que tienen tifoidea más bien como faringitis. Porque como es una bacteremia, la tifoidea va a todo lado. Puede ir al pulmón incluso y producir incluso crépitos, subcrépitos, aparte del dolor faríngeo, náuseas, vómitos. Esto es lo frecuente, los síntomas psiquiátricos. ¿Ya? El paciente a veces empieza a alterarse psiquiátricamente por la fiebre y por la misma infección, ¿no? La rosciola típica puede aparecer en 1/3 de los pacientes en la segunda semana. Vamos a ver qué es rosciola típica. Y vean, en la mitad puede haber hepatosplenomegalia, en la mitad puede haber lo que les decía, crépitos basales, manifestaciones neurológicas igual. Entonces, esto debemos considerar nosotros. Para diagnosticar tifoidea, el paciente, lo ideal es que tenga más de 4 días de fiebre remitente. ¿Qué es fiebre remitente? Que durante el día nunca pasa a la normalidad. A no ser que haya tomado antitérmicos, no es otra cosa. Pero la temperatura oscila en más de 1 grado. Vean acá, tienen un trabajo en pacientes hospitalizados y pacientes tratados en su casa. ¿Por qué se han hospitalizado? Bueno, hablando de la fiebre, el 95% al 99% de los pacientes con fiebre tifoidea tienen fiebre. Pero hay un pequeño porcentaje, pequeñísimo porcentaje, que pueden cursar la enfermedad sin fiebre. Es excepcional. Por eso se llama fiebre tifoidea, porque hay fiebre. En ambos grupos, se internen o no. ¿Por qué se internan la mayoría? Por la anorexia, porque se deshidratan, porque vomitan, etc. En cambio, los que no vomitan mucho,
no hay anorexia, por más de que tengan más esplenomegalia, hepatosplenomegalia o dolor abdominal, a veces permanecen en la casa, ¿no? Depende también la clínica del paciente que esté internado o del que está siendo tratado en la casa. Un paciente con tifoidea está mal. Un paciente con tifoidea, yo creo que no sería capaz de llevar a su hijo al pediatra. No tendría valor para eso. Yo he enfermado tifoidea, me acuerdo, en el propedeo, cuando estuve en básico, le llamaban. Es horrible. Uno despierta con un dolor de cabeza, fiebres altas y a veces hace complicaciones también. Escuchas lo que nunca te han dicho, ves lo que no hay. ¿Qué es eso? Alucinaciones. Eso uno tiene. Y uno no quiere que levantarse de la cama. Es una enfermedad bien. No son tifoideas aquellos que dicen tengo fiebre y están felices trabajando. No, eso no son tifoideas. El paciente está mal. Estas son las rociolas típicas, ¿vean? Se presentan generalmente en la parte alta del tórax, parte del abdomen también. Si ustedes hacen un raspado de esto y cultivan, el cultivo puede ser positivo para salmonella. Vean, cuando ataca el intestino, los folículos como se empiezan a infartar, a inflamarse. Una placa de Peyer totalmente inflamada. Y esto se torna como bien friable, pero un tejido friable, que si pasa una lechuga por aquí, una lechuga, una hoja, es capaz de cortar y el paciente sangra. De ahí el hecho de que a los que tienen tifoidea se les diga que no consuman verduras crudas, porque no se digieren. Las hojas son como giletes que pueden producir todo eso. La dieta plana, ¿no? En ese caso. Aquí tienen en el ilio terminal, en el colon ascendente, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas partes que están inflamadas. Ahora, ¿en quiénes van a pensar que tiene fiebre tifoidea? ¿Cuáles serían los factores que te hacen pensar? Primero, la edad. Tifoidea en menor de 5 años no hay. Difícil. Mayores de 5 años. Después, que tenga fiebre de más de 4 días. Porque si no es más de 4 días, puede ser un resfrío, puede ser una faringitis, cualquier cosa. Después, ¿qué otros factores más? Que tenga toda sintomatología dependiente del síndrome febril, ¿no? Todo lo que hemos visto. En esos pacientes uno piensa, ¿no? Y dice, le haré un laboratorio. Para hacer los laboratorios también hay que saber qué pedir y en qué momento pedir, es de acuerdo a la evolución. Generalmente pedimos un hemograma. El hemograma, a partir del segundo o tercer día de la enfermedad, ya se torna leucopénico, bajan los leucocitos. Pero en los primeros 2 o 3 días pueden haber leucocitosis. Y haya leucopenia o leucocitosis, los neutrófilos siempre están predominando en porcentaje. Por ejemplo, si me dan 4.000 leucocitos con 80% de neutrófilos, bien compatible. E inmediatamente me fijo en las plaquetas. Si las plaquetas descienden un poco, es muy compatible con fiebre tifoidea. ¿Ya? Acuérdense, la leucopenia con neutrofilia relativa en porcentaje y con trombocitopenia. En cualquier enfermedad puede haber anemia. La velocidad de dicha alimentación está normal o está baja, no es problema eso. En la serología, para hacer una reacción de Vidal en un paciente que sospecho clínicamente que tiene un hemograma compatible con tifoidea, primero voy a preguntar desde cuándo tiene fiebre. Tiene fiebre desde el domingo, me dice. No le hago todavía Vidal. ¿Para qué le voy a hacer? Porque los anticuerpos contra el antígeno somático, sobre todo, o la flagelina, se elevan en la segunda semana. Pero si me dice, doctor, tengo fiebre ya de 8 días,
En ese caso me va a ser útil, ¿verdad? Pero el Vidal, ¿hasta cuánto me va a ser útil? ¿Cuán útil es? Si me sale positivo en ese paciente, con sospecha de tifoidea, con hemograma compatible con tifoidea, la posibilidad de que sea tifoidea, si es positivo el Vidal, solo llega a un 60-70%. O sea, no es 100% si sale positivo. Pero el Vidal sirve más bien para negar tifoidea. Tengo un paciente con sospecha de fiebre tifoidea, con la fiebre de 4 días, cefalea, etcétera, todo eso. Un hemograma compatible con fiebre tifoidea, leucopenia, neutrofilia, trombocitopenia. Ese paciente está cursando la segunda semana. No ha recibido ningún antibiótico. Le hago un Vidal. Si me sale negativo, puedo curar y recurar que no es tifoidea. O sea, ¿para qué sirve? Para negar. Es muy bueno para negar. El valor predictivo positivo llega a un 60-70% nada más. O sea, para afirmar. El valor predictivo negativo casi alcanza el 100%. O sea, para negar en pacientes, pero que no hayan recibido antibióticos y que estén cursando a partir de la segunda semana, ¿verdad? Para eso sirve el Vidal, porque en cambio en Cochabamba, ¿qué es lo que hacen? No tienen ni los síntomas de tifoidea requeridos. El hemograma tampoco, pero le hacen un Vidal y le sale una reacción positiva en el tercer día de 1 en 20 o 1 en 40 y ya te dicen que es tifoidea, ¿verdad? Si estás en la segunda semana, lo ideal es tener las diluciones de más de 1 en 360, mínimo 360, 720. Ahí uno más sospecha. El Vidal no es igual a tifoidea. Se van a fijar ustedes en laboratorios que reciben, por lo menos a mí me pasa. Me han diagnosticado tifoidea. Su Vidal, señor, el Vidal, segunda semana está en 1 en 80. Eso cualquier infección por cualquier enterobacteria te puede subir. No se te olviden que las enterobacterias también tienen antígenos somáticos. Son reacciones cruzadas, ¿no? Porque no es propio de la salmonela, el antígeno somático. En otros lugares hacen ELISA buscando anticuerpos también, IgM contra el lipopolisacárido. A veces hay pruebas más rápidas, aglutinación con látex. Son menos sensibles que el Vidal y menos específicas. Pueden hacer también pruebas de coagulación, a veces está normal dependiendo del compromiso. O puede estar el paciente tan mal que ya tiene una coagulación intravascular diseminada. Casi siempre las enzimas hepáticas suben del valor normal hasta 45, más o menos consideramos. Suben a 90, a 120, pero no como en una hepatitis, donde suben 1000, 2000, 3000, ¿verdad? Siempre hay el famoso toque hepático, porque es una bacteremia. En la orina puede haber proteinuria, hematuria, que es una enfermedad diseminada. El verdadero diagnóstico lo da el cultivo. Si ustedes en la primera semana hacen un hemocultivo, tienen 80% de posibilidad de encontrar la bacteria, de que el hemocultivo sea positivo. Si hacen en la tercera semana de enfermedad, esa posibilidad baja a un 20%. Pero si en la primera semana hacen ustedes un cultivo de líquido medular, o sea, hacen una punción medular, sacan, vean, es más rendidor que el hemocultivo. ¿Ya? Porque ¿dónde hemos dicho que van las salmonelas? Al tejido retículo endotelial de la médula. Harían una punción hepática que no se hace. Sacarían, también daría positivo. Punzarían el paso. Sacarían también, porque son tejidos ricos en salmonela. Ahora, en las heces, el cultivo de heces, el coprocultivo, también puede servir. Más de la mitad salen positivos en la segunda o cuarta semana, cuando ya está acabando la tifoidea. La tifoidea, si no tratan, se autolimita después de la cuarta semana. O sea, ustedes no hacen tratamiento. Demasiado valientes para soportar ese malestar 4 semanas, ¿verdad? Pero al final no hacen. Igual se autolimita.
no es que siempre se va a complicar. Antes, en las heces es menor al 50% la positividad del coprocultivo. Ya en la primera, al inicio de la segunda semana es mucho. ¿Por qué? Porque generalmente al último es que van a las heces, ¿no? Ahora es más fácil porque pueden hacer en sangre, en líquido intestinal, el PCR, reacción en cadena de polimerasa, y buscar el ADN de la salmonela, podrían encontrar. Hay complicaciones también, de la fiebre tifoidea, una perforación gastrointestinal en la segunda semana, la hemorragia gastrointestinal, las hepatitis que pueden producirse, las colecistitis, pueden haber infinidad de complicaciones, por ejemplo, problemas cardíacos, miocarditis, choque, les he dicho de los neuropsiquiátricos, la encefalopatía, el delirio, el estado psicótico del paciente, puede llegar a las meninges, el daño de coordinación, hasta respiratorios puede haber, vean, hematológico, la anemia, coagulación intravascular diseminada, e incluso una faringitis, abscesos focales, estado de portador. Yo estaba en el básico, les dije, ¿no? Me dolía mi cabeza y tenía fiebre alta. Y en esa época, no sé si ahora, hasta los 19 años todavía tenía un seguro en la caja, sobre todo cuando estudiaba. Entonces, y en esa época solicitaron un médico a domicilio de la caja, porque todos los días había un médico en la caja que hacía atención a domicilio de ambulancia. Ahora ya no es así, pero en esa época era así. Y justo me tocó un ginecólogo, estaba de turno. Entonces un ginecólogo vino y me trató de la tifoidea. Me hizo todos los análisis y me trató. Después de una semana más o menos estaba sin fiebre, bien, tenía examen de biología, me acuerdo. En la noche, era un sábado en la noche. Y el básico pasábamos donde es arquitectura, ahí. Y al salir del examen esa noche, yo decía, le pregunté a mi primo que estaba caminando conmigo, ¿hemos dado examen? Sí, me dice. No me acuerdo, tío. Yo era doble. O sea, ya había. No, de verdad, y no es mentira. Llego a mi casa y empiezo a vomitar sangre, empiezo a eliminar sangre. Al día siguiente me he internado en el kilómetro 5. Ese día no me acuerdo bien, el 2 o 3 de mayo, hasta finales de mayo estoy con hemorragia, más bien no soy perforación. O sea, puede haber complicaciones. No es que las tifoideas se pasen, no es feo la tifoidea, por experiencia. ¿Ya? Entonces tengan cuidado de las complicaciones. La más temida son las perforaciones, ¿no es cierto? Se perfora y eso es para cirugía. Hace rato decíamos ya que es estado de portador crónico de salmonella típica. Es aquel que ha enfermado generalmente y se queda como excretor de bacilos por más de un año. En la fiebre tifoidea, ¿quiénes hacen eso? El 1 a 5%. Generalmente son mayores de 60 años, mujeres y que tienen problemas de vesícula. La mayoría son asintomáticos, pero son peligrosos porque van diseminando al bacilo. La serología para el antígeno B es muy positiva. Vean cuánto excretan esos portadores. 10 millones de bacterias por gramo de heces, sumamente infecciosos. En la salmonella no tifia, en cambio, son menos del 1% los que se quedan como portadores. Siempre en pacientes con enfermedad del tracto biliar, porque es por ahí donde se elimina también. Entonces, pueden quedarse. En el tratamiento, a ver, ¿qué es importante? El reposo relativo. Ya les he dicho, ¿quién ordena el reposo? No es el médico. El mismo paciente se ordena. Porque el mismo paciente no quiere trabajar, no quiere entrenar. Es importante el reposo. Los cuidados nutricionales, aquí quizás hay que obligar a los niños a que ingieran, porque de por sí hay anorexia. Pero hay que tener cuidado de dar la cantidad de calorías, de proteínas necesarias. Hay pacientes que se deshidratan,
tendrán que ingresar a un servicio para hidratarse parenteralmente. Es importante. Los antibióticos, que es lo más importante quizás para cortar el ciclo. Y el reconocer las complicaciones. Eso es lo importante en el manejo. Cuando hablamos de antibacterianos, yo creo que el más antiguo, en 1952 salió el cloranfenicol. Se empezó a usar. Después salió la ampicilina, el 61. Se empezó a usar. Y más o menos el 70 llegó el cotrimoxazol. También se empezó a usar. Y tiene su historia. Porque empezaron a usar cloranfenicol en salmonelosis y aparecieron las anemias aplásticas. El 52 empezó a usar, no, el 49, perdón, no el 52, el 49. Y los años 50 ya se tenía miedo al cloranfenicol, porque en los países desarrollados empezó a aumentar la cantidad de aplasias. No tanto, pero ya había. Y además asociado con el uso de cloranfenicol. Después apareció la ampicilina y dejaron de usar el cloranfenicol. Y sobre todo cuando apareció el cotrimoxazol, prácticamente dejaron de lado el cloranfenicol, por miedo a la aplasia. Pero las bacterias también empezaron a hacer resistencia, primero a él, después a él y después a él. Y cuando son resistentes a los tres, se dice que es una bacteria multidroga resistente. Un buen porcentaje ahora deben ser multidrogas resistentes, por lo menos una cuarta parte de las cepas. Y empezaron a aparecer las cefalosporinas de tercera generación, para los internados cefotaxima, ceftriaxona, para tratar ambulatoriamente la cefixima. Empezaron a aparecer las quinolonas, lo mejor para tifoidea en adultos. El ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino. Después el aztreonam tuvo un paso bien fugaz, porque la mayor parte hacen beta-lactamasa de espectro extendido y lo anulan. Pero confirmaron que la citromicina es excelente medicamento para las cepas, sobre todo. Entonces tienen más o menos ahí las drogas que se utilizan en el tratamiento de una fiebre tifoidea. Creo que no hay más tampoco, ¿no? Claro que si dicen cefalosporinas de tercera generación, estamos hablando por lo menos de 50 cefalosporinas que actúan bien. Cuando dicen ampicilina, están hablando también de la amoxicilina, de la metampicilina, tibampicilina, vacampicilina, de todas ellas, o sea, de todo ese grupo. Si hablan de las quinolonas, seguramente el norfloxacino, cipro, tosufloxacino, etofloxacino, el garemoxacino, gatifloxacino, moxifloxacino, todos son buenos. Pero la mejor es el cipro, el más antiguo. Y el aztreonam y la citromicina común. Entonces, también el porcentaje de resistencia empezó a crecer. Vean, para el 2001, por ejemplo, para Salmonella typhi, ese es el que nos interesa ahora. Al cloranfenicol, 1 de cada 5 más o menos son resistentes. Para ese, el 21%. La ampicilina igual, 1 de cada 5, para el cotrimoxazol 1 de cada 5. Si tú das amoxicilina con ácido clavulánico, solo el 5% son resistentes. La ceftriaxona es la que se utiliza en pacientes internados, solo hay una resistencia del 2%. Al ciprofloxacino hasta esta época no se vio resistencia, en la actualidad pero ya hay. El ácido nalidíxico igual, mucha resistencia, y la tetraciclina. En nuestro país, vean, es el reporte de INLASA. ¿Cuánto de resistencia hay a la ampicilina para el año 2007? 1 de cada 4, del 5%. Al cloranfenicol bien baja es la resistencia, 3%, bajísimo. Pero ¿por qué ha bajado tanto la resistencia al cloranfenicol? Porque nadie usa. Ya tienen miedo de utilizar cloranfenicol. La resistencia también disminuye. Si a mí me viene un paciente y por supuesto que no le voy a dar cloranfenicol si tiene tifoidea. No me voy a arriesgar a que tenga una aplasia.
ciprofloxacin, pero la cefotaxima, ceftriaxona, vean las resistencias bajas, y al ciprofloxacino también un 3% de ese cero que habíamos visto antes. Este cuadro debe ser el cuadro más bonito que hay, porque les voy a enseñar harto. Estos son los medicamentos que normalmente se usan en tifoidea, ¿verdad? Les enseñamos cloranfenicol, Cotrip, Ampioamoxis, ceftriaxona, cefixima por vía oral, ciprofloxacino, citromicina y aspirina. Y vean acá, de esto olvídense, no quiero que consideren. Falla clínica, ¿qué significa falla clínica? Que el paciente sigue a pesar de tomar el medicamento con los síntomas, después de que se ha esperado el tiempo requerido para que desaparezca. Falla microbiológica, lo mismo. Siguen saliendo los cultivos positivos. Resolución de la temperatura en días, de la fiebre. ¿Cuántos días tarda este medicamento en hacer bajar la fiebre? ¿Cuántos recaen al ser tratados con los diferentes medicamentos y cuántos se convierten en portadores crónicos? Y si ustedes analizan, de todo esto, el mejor medicamento para adultos, porque no se puede dar en niños, es el ciprofloxacin. ¿Por qué? Porque tiene una falla clínica baja, 2.1%. Una falla microbiológica se acerca al 0. Y además es el medicamento que más rápido baja la fiebre. Cuando ustedes toman ciprofloxacin y tienen tifoidea de verdad, esperen a tener fiebre 4 días más. No son tifoideas aquellos que toman ustedes hoy día y mañana están sin fiebre. Imposible. Es el que más rápido baja la fiebre. En 3.9, o sea, 4 días hace caer. Por eso se considera el mejor. Las recaídas son bajas y el estado de portadores. A ver si toman cloranfenicol, olvidándose de la plaza. ¿Qué esperarían? Que su fiebre todavía permanezca 5 días y medio. Sí, y además, las recaídas son altas, el estado de portador también, las fallas clínicas. Cefixima les damos, ceftriaxona usamos en los niños internados. Y esto es verídico, ¿no? Porque tú das ceftriaxona a un niño con tifoidea y una semana casi sigue con fiebre todavía dentro del hospital. Y nosotros ya lo sabemos, entra tifoidea positivo, esperemos una semana que siga con fiebre. Y la mamá es la que se desespera, ¿no? Sigue con fiebre, no están dando nada. Pero la evolución es así. En 6-7 días recién baja la fiebre. Con la cefixima peor cuando son ambulatorios. Es bien interesante porque a veces vienen pacientes con fiebre tifoidea. Haces el diagnóstico correcto, biológico, todo. Hasta antibiograma tienes. Le das cefixima para la casa porque no está mal el paciente. Le llamas a control 48, sigue con fiebre. Ya desconfía de los papás. Le llamas al 5.º día, siguen con fiebre. Más desconfiados. Ya les no regresan. Porque no les bajaba la fiebre. ¿Por qué? Porque con la cefixima hay que esperar casi 7 días que siga con fiebre. Por eso yo decía, no son tifoideas aquellas que tienen un día de evolución y que la fiebre ha cedido en 3-4 días, en 3 o 2 días con cualquier medicamento. Eso no, nunca ha sido tifoidea. Y de 100 casos que diagnostican tifoidea, la mayor parte lo hacen con fiebres de menos de 4 días, y basados en el viral, con diluciones bien bajas. De esos 100, ¿cuántos son verdaderos tifoideas? 5 o 10 más. No son más. Hay que tener cuidado en diagnosticar. Por eso es que en niños la droga de elección que usamos es la cefixima, a pesar de esto, de los 7 días post tratamiento que siguen con fiebre, ¿no? En adultos y en niños mayores de 12 años preferimos el ciprofloxacin. En internados la ceftriaxona. El SUS todavía propone el cloranfenicol, los programas. Pero eso ya depende de cada médico también si va a dar o no. La citromicina, perdón, antes. La citromicina generalmente se reserva para pacientes que son resistentes a todo esto. Y eso ocurre en el lado de Tailandia, de Vietnam, en el lado de Extremo Oriente se llama, Lejano Oriente, ¿ya? Hay cepas así resistentes.
Entonces, si viene un paciente con Salmonella typhi, comprobado, lo pensaría mucho si le doy un otro dantenicol a esta dosis. Por esto, es bien baja la frecuencia, 1 en 40.000, 1 en 25.000, pero la aplasia medular es irreversible. En Bolivia no se hace trasplante de médula, o sea que es condenarlo al paciente a la muerte. ¿Sí? Pero sigue siendo de elección en algunos lugares en nuestro medio. Ampicilina, amoxicilina no le daría nunca por la resistencia cada vez creciendo. ¿Sí? Lo mismo con el cotrimoxazol. Con el cotrimoxazol también lo pensaría hasta. Ahora, si me dicen que la sensibilidad indica que es sensible a esta droga, bueno, por supuesto que le voy a dar. La ceftriaxona es una droga, o la cefotaxima. Prefiero la ceftriaxona porque 40% se elimina por la bilis. Y las salmonelas están en la bilis. En cambio, la cefotaxima, casi el 90% se elimina por el riñón. Prefiero la ceftriaxona cuando el paciente está internado, es un caso grave. Pero también hay que pensar y en los casos de resistencia a esta dosis también, ¿no? Cefotaxima 60, ceftriaxona 100, o perdón, al revés. Ceftriaxona 60 y cefotaxima 100 miligramos kilo peso. La cefixina es lo que usamos en ambulatorio o cuando le damos de alta al paciente que ha estado recibiendo ceftriaxona por viento venoso. Entonces sirve para continuar el tratamiento o es excelente alternativa para dar en la casa, ¿no? Tratamientos domiciliarios. ¿Por qué? Porque se da por vía oral. El ciprofloxacin erradica fenomenalmente a la salmonela. Hay poco porcentaje de recaídas, además el que baja más rápido la fiebre. En 4 días ya baja. Y los días de tratamiento son de 5 a 7 días. Con cloralfenicol tienes que usar 14 días, con ampicilina 14, cotrimoxazol 14. Hay gran diferencia. Los efectos secundarios en niños todavía están latentes, no podemos usar la citromicina. Esto para las cepas multiresistentes también se trata solo 7 días. El costo ya no está bien elevado, ¿no? Entonces es opción de tratamiento que tenemos. ¿Cómo previenen entonces una infección? ¿Cómo se previenen las infecciones que van por ano, mano, boca? Preparación higiénica de los alimentos, hacer cocer bien el agua de consumo. Eso ya se hace aquí, ¿no? Yo cuando era niño me acuerdo, jugábamos fútbol, acababa y lo primero que hacíamos a la pila pública, ¿no? A la pila. ¿No? ¿Ven eso todavía? Ya no hay eso ahora. Perdón, hola. Le voy a llamar, estoy en clase, le llamo enseguida, estoy en clase todavía. Entonces era así. Y había más tifoidea, por supuesto, más diarrea, todo. Era frecuente ver eso. ¿Cómo hacían en las casas? Pues hacían hervir el agua. Yo me acuerdo que en mi casa no. Agarraban agua de la pila y ponían ahí para almorzar, para cenar. ¿Quién hace eso? Nadie, ¿verdad? Entonces se ha mejorado bastante. La disposición de las excretas. Casi todo lado ya hay alcantarilla. Antes las alcantarillas vertían en el río Roche. Ahora por lo menos ya van a los lugares de tratamiento. Entonces se ha mejorado, por eso ha disminuido. Y las vacunas, ¿no? Imagínense hacer esto. Las alcantarillas en aguas donde se bañaban los niños, hasta de consumo era de eso. Regaban las plantas. En Jamaica, por ejemplo, ¿qué hacían? Pues regaban con las aguas contaminadas del río Roche. Cuando empezó el cólera, el 92, hubo una epidemia de cólera en Cochabamba. El primer caso, el segundo y el tercero eran de la Jamaica, los productores de queso. Y encontraron en el queso. Entonces, importante considerar estas cosas. Y las vacunas. Antes, la primera que salió fue vacunas en base a salmonelas muertas. Con calor o con acetona los mataron. Se podía dar por vía intramuscular. Eran poco efectivas, ahora ya no se utiliza.
Y los efectos adversos eran frecuentes, sobre todo cefalea, fiebre, dolor en el lugar. Y actualmente esto ya no se usa, ¿no? Las que se usan en la actualidad son estas vacunas de bacterias vivas atenuadas. Es la cepa T21A se llama. Pero se puede poner a niños desde los 6 años nomás. ¿Cómo das? 4 dosis. 1, 3, 5, 7, pasado un día, las 4 dosis. Y después un refuerzo a los 5 años. ¿Por qué? Porque la efectividad a los 5 años bajaba a un 50%. De un 96% al final de esto, a los 5 años bajaba a un 50%. Entonces tenías que reforzar. Después tienes vacunas en base al antígeno capsular B. Estas ya se pueden dar en menores de 2 años de edad por vía intramuscular. Una sola dosis además se da intramuscular y un refuerzo cada 2 años. Hay que prepararse para una inyección cada 2 años. ¿Ya? ¿Por qué el refuerzo a los 2 años? Porque a los 2 años la inmunidad bajaba al 60%, la cantidad de anticuerpos. Y estas deben ser las más modernas, las más eficaces, pero que no llega a nuestro medio. Es el antígeno B, unido a una proteína, a la exotoxina A de la Pseudomonas aeruginosa. Se puede dar en menores de 2 años también. Vean, la protección es del 92% por vía intramuscular. Y hay que reforzar igual cada 2 años. Y eso es diferente. Espero que les sirva algo. La reflexión sobre todo que les he hecho de saber diagnosticar. Hacer bien el diagnóstico. Porque de un diagnóstico bueno deriva el buen tratamiento. Y de eso deriva el buen producto. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta?